Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hasta Puerto Rico. Y estudiaremos juntos la lección de la escuela sabática. Le damos un cordial saludo a todas esas personas que nos están viendo. Y también nos queremos excusar porque la lección pasada no pudimos hacerla por problemas personales y cosas ajenas a nuestra voluntad. Pero ya estamos de regreso, John. Así que hoy vamos a la tercera, ¿verdad? La tercera lección de la escuela sabática. Pero antes vamos a comenzar con una oración. John. Gracias, Padre Santo, por el privilegio tan grande de poder estar juntos, hablando y discutiendo desde Puerto Rico hasta Suiza, la lección de la escuela sabática. Acompáñanos, cuídanos y que esto pueda servir para crecimiento de nosotros y también para todas aquellas personas que nos están escuchando. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, John, por esa hermosa oración. Y esta lección número 3, ¿verdad? Se titula La jaula del pájaro. John, ¿qué me puedes decir de ese título? La jaula del pájaro. Bueno, es una jaula, pero pueden existir jaulas de muchas cosas. Puede haber una jaula donde yo también puedo estar metido en una, ¿no? Puede ser una jaula gigante, pero esta jaula es de un pájaro. Y vamos a ver ya mismito por qué nuestra lección habla de ese tipo de jaula. ¿Qué significa eso? Y vimos, ¿verdad?, que una manera en la que se puede enseñar a una melodía, a un pájaro específicamente, es tapar, ¿verdad?, la jaula y aislarlo. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas que él vea todo y escuche todo, él va a aprender, verlo un poquito de aquí, un poquito de allá. Pero cuando tú lo tapas por completo y le enseñas la melodía que tú quieres, él se la aprende completa, ¿verdad? Así que así es Dios, John. A veces en ocasiones permite, ¿verdad?, que seamos llevados a ese tipo de jaula, como tú dijiste, y que, ¿verdad?, que seamos tapados, donde no podamos ver más allá de las dificultades que nos rodean. Así que hoy vamos a profundizar, ¿verdad?, en ese tipo, ¿verdad?, de jaula que vienen siendo, ¿verdad?, también la forma y los crisoles, ¿verdad?, las pruebas, los problemas, las situaciones que Dios permite que nosotros pasemos para que vayamos aprendiendo y el Señor, ¿verdad?, nos vaya purificando. Así que John, nos puedes leer, ¿verdad?, cómo vamos a ser probados, más o menos los subtítulos que tenemos ahí. Bueno, los puntos, como siempre lo hacemos en cada lección, los puntos de esta lección son conducidos a un callejón sin salida, probados en la necesidad, expuestos a la tentación. Y hay otra pregunta. Dice, ¿con qué fin somos probados? Número 1, fortalecer la fe. Y número 2, fortalecer la confianza. Muy bien, y el versículo para memorizar del sábado es Primera de Pedro 1:6, dice, esto es para ustedes, motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. O sea, ¿qué él está diciendo, verdad, Pedro, a la iglesia, verdad? Es que sí, nosotros no porque seamos cristianos, no porque sirvamos a Dios, vamos a estar, ¿verdad?, todo bien chévere, todo bien tranquilo. No, si te está pasando eso, preocúpate. ¿Por qué? Porque el cristiano siempre está pasando pruebas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No se va a quedar todo el tiempo en esa prueba, porque dice que Dios te va a dar la salida. Pero cuando sucede eso, es que Dios está permitiendo que tú pases, ¿verdad?, por ese problema para ser probado, ¿yo? Y ser purificado también.
porque en el futuro va a ocurrir algo que posiblemente te ayude por esa prueba que tú pasaste. Así que vemos que, y repito, ¿verdad? Nos habla del pájaro cuando lo meten en la jaula. Si él escucha diferentes cosas y no tapa en la jaula, él va a aprender una cosita de aquí, otra cosita de allá. Pero ¿qué pasa? Si tú quieres que se aprenda las cosas, tienes que taparlo, o sea, llevarlo a la oscuridad. ¿Y qué pasa? Cuando posiblemente nosotros estemos en oscuridad, ahí es que estamos siendo, ¿qué? Probados. Estamos aprendiendo en la prueba, estamos siendo purificados. John, ¿algún comentario sobre eso del sábado? Bueno, a nosotros, a ninguno de nosotros nos gusta sufrir, ni tampoco pasar por pruebas, tampoco pasar por dificultades. Pero es una cosa que tenemos que aprender a sobrellevarlo, aunque no nos guste. Bien, vamos a la parte del domingo, hacia la tierra prometida por un callejón sin salida. Y nos habla, ¿verdad? En la parte que cuando el pueblo de Israel va saliendo, se encuentra de que al frente está el Mar Rojo y detrás viene Faraón. Y eso, ¿verdad? Es un callejón, John, sin salida. ¿Qué uno va a hacer? Entonces, ¿qué pasa? Eso es como cuando uno cae en una trampa, ¿verdad? No tienes salida, te pusieron una trampa. Y posiblemente hay personas que, como dice la lección, a veces puede ser agradable, como cuando entras en una sala y descubres, ¿verdad?, que un grupo de amigos te está esperando y todos exclaman sorpresa, feliz cumpleaños. Y a veces no siempre todas las sorpresas son buenas o uno de momento le gustan, John. Así que, ¿qué pasa? Ahí puede pasarte de que de momento en esa sorpresa puede ser una persona que te traicione, ¿verdad? Puede ser algo que de momento te sucedió, un accidente, muchas cosas que te pueden pasar que tú dices, pero ¿cómo salgo de esto? Y el Señor posiblemente te está probando, ¿verdad? Para ver cómo tú sales de esa prueba. Y vemos que el pueblo de Dios estaba así. Al frente estaba el Mar Rojo, detrás estaba Faraón. Y en ese momento es algo que es bien difícil porque yo escuché una lección de alguien que dijo, bueno, en ese caso yo me tiraría a nadar y salgo nadando hasta el otro lado, pero la persona le cuestiona, pero tu esposa, tus hijos, tus vecinos, ¿me entiendes? Así que, ¿qué pasa? No era tan fácil. Ellos llevaban también animales, ellos llevaban los suministros, todas las cosas que llevaban. Así que todo eso se iba a quedar allá. Para llegar nadaban, llegaban a un desierto y que se iban a morir allá porque no tenían nada más. Así que vemos que cuando ocurre eso, que están rodeados, Dios le dice a Moisés, dile que marchen. Y ellos marchan. Y es bien interesante, porque yo me imagino cuando metieron el pie, no pasó nada. Y siguieron entrando, no pasó nada. Y ya cuando estaban a cierto, ahí es que se abre el mar. Y eso tiene que ser impresionante. Así que vemos que Dios le estaba mostrando al pueblo de Israel su gran poder. Muchos de ellos, ¿verdad? Quizás estaban un poco incrédulos, pero el Señor estaba demostrando el poder que tenía en ese momento. ¿Por qué fue que lo sacó? Vieran algo de su poder, John. Así que en las dificultades debemos someter nuestra mente y el corazón a la dirección divina y estar dispuesto, ¿verdad?, a que Dios nos instruya y nos ayude. Así que vemos que desde el principio, porque no nada más eso, John, antes de salir, todas las cosas que ocurrieron con Faraón, todas aquellas cosas grandes, cosas que sucedieron, ¿verdad?, con las plagas y todo eso, ya ellos desde ahí estaban viendo el poder de Dios, y esa parte ahora cuando se abre el mar. Así que una de las cosas es que Dios demuestra su gran poder. ¿Y cuando lo hace? Cuando nosotros estamos ahí, ¿verdad?, en la trampa, estamos atrapados. Ahí, ¿qué debemos de hacer? Poner nuestra confianza en Cristo Jesús. John, ¿algún comentario? Pues mira, es interesante porque tú hablaste de las plagas. Acuérdate, el pueblo de Israel, el faraón le había doblegado el trabajo por causa de que Moisés le estaba instigando a que dejara ir al pueblo. Entonces,
El pueblo ya estaba demasiado fatigado y ahora Faraón le doblega la carga y ellos están con esa carga, pero a la misma vez en lo que pasaron estas 7 plagas, pasó un lapso de tiempo, no fue una cosa de la noche a la mañana, Pasó un tiempo en que la primera plaga, la segunda plaga, la tercera plaga, la cuarta plaga, cuando llegan a la última plaga, que ellos finalmente salen de la tierra de Egipto, tú te puedes imaginar la gran alegría del que el pueblo se fue y que todos los egipcios le estaban dando cadenas de oro, le estaban dando oro, plata, ropa, lino, todo. Despojaron a Egipto. Con qué alegría salieron este pueblo. Ellos dijeron, wow, ya no volvemos más a Egipto. Pero no habían caminado mucho cuando se dan cuenta de que Faraón está detrás de ellos. ¿Y cómo se sintieron ellos en ese momento? Toda esa alegría de cuando salieron se les olvidó, porque cuando vieron el ejército detrás de ellos, ellos quedaron turbados, pero hicieron una cosa que nosotros debemos hacer, y es ¿qué cosa? Clamar a Jehová, porque el mismo versículo lo dice. Mira, en Éxodo capítulo 14, versículo 10 dice, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. O sea, temieron, podemos tener varios significados, pudieron haber temido de miedo en ese momento, pero hicieron algo muy poderoso porque clamaron a Jehová y Jehová los escuchó. Bien, vamos a la parte del lunes. John, ¿nos puedes discutir esa parte? Aguas amargas. Pues mira, ellos una vez que cruzaron el Mar Rojo, siguieron caminando y llegaron. Vamos a leer lo que dice el Éxodo capítulo 17, versículo 1. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Redifim y no había agua para que el pueblo bebiese. Allí Dios otra vez los está probando. Era una prueba de que ellos no tenían agua. Había agua, pero eran amargas, no se podían tomar. Entonces ahí es cuando Dios hace el primer milagro, porque Él les da agua. Esa agua que estaba amarga, Él las endulzó. No deberíamos esperar recibir todo lo que necesitamos o lo que pensamos que necesitamos, sino lo que realmente necesitamos. O sea, ellos en ese momento, ¿qué necesitaron? Ellos necesitaron tomar agua, clamaron a Dios, pero Edwin, hay una cosa bien interesante, y es que cuando Dios te manda la prueba para ver cómo tú actúas, tú puedes tomar 2 opciones. Tú puedes clamar a Jehová para que te libre de la situación en que tú estás, y eso no es pecado, porque estás clamando a Jehová, estás pidiendo su ayuda. Ahí no es en ninguna manera pecado, pero cuando tú dejas eso de lado y dejas de clamar a Jehová o de pedirle a Jehová, y en vez de hacer eso te pones a murmurar en contra de Jehová, ahí es que Dios se enoja. Y ese pecado fue lo que hizo el pueblo de Israel. En vez de clamar como clamaron al principio para que Dios abriera el Mar Rojo, que clamaron a Jehová, pero podían haber hecho lo mismo ahora, clamar a Jehová, y Él le hubiera dado el milagro. Pero no,
se pusieron a murmurar y a lo largo de la historia se quedaron en la murmuración. John, de verdad, has dicho algo bien importante, porque a Dios, una de las cosas que, vamos a ponerlo, ¿verdad? Murmuración, bochinche, como decimos en Puerto Rico, murmurar. Y eso no le agrada a Dios. Y muchos de nosotros a veces caemos en eso. Tenemos que cuidar nuestra lengua. Nuestro hermanito Santiago nos habla mucho de eso. Y Dios no le gustaba. Entonces es importante también darnos cuenta, ¿verdad?, de que el pueblo desde que salió comenzó a murmurar ante Moisés. Y entonces, en un momento dado, nos podemos ir un poquito más atrás de esta historia y vemos que murmuraron, querían carne, Dios le mandó pan, Dios le mandó carne, ¿me entiendes? Ahora mismo lo de las aguas, ellos decían, ¿acaso Jehová no está con nosotros? O sea, dijeron eso. Entonces, ¿qué pasa? Habían visto, como dije, las plagas en Egipto, habían visto, se abrió el mar rojo, habían visto que Dios le trae las codornices, que cae maná del cielo, ahora las aguas, ¿verdad?, que son sanadas y también murmuran. El mismo Moisés, él se sintió como intimidado, como que yo creo que pronto me van a apedrear, le dijo a Jehová. Y entonces ellos le achacaban eso a Moisés, como si fuera Moisés el que lo hubiera sacado de allí. Y entonces vemos que no. Entonces, ¿qué pasa? Importante darnos cuenta de que Dios los fue probando poco a poco, porque no aparece ahí, ¿verdad?, en ese momento para discutirlo, pero más adelante, después de eso, ocurre una guerra. Dice que el rey de Amalek vino contra ellos. Entonces, ¿qué iban a hacer ellos? Porque ellos no eran soldados, ellos salieron de Egipto esclavos. O sea, ellos no eran soldados. Pero ¿qué pasa? Ahí le dijo a Moisés, ¿verdad?, que escogiera entre los jóvenes, ¿verdad?, entre los hombres, y que buscaran las espadas que tenían y que hicieran guerra contra el rey de Amalek. Y dice que Moisés se fue, ¿verdad?, con Aarón y levantaba las manos, y mientras las tenía alto, pues ¿qué pasaba? El pueblo de Dios iba ganando, pero si él las bajaba comenzaban a perder. Pero lo que te quiero decir es que ahí fueron súper probados, porque ¿qué pasa? No había ninguna estrategia de cuestión de guerra ni nada de eso, porque ellos no eran soldados. Pero sí, los que ellos habían visto era que Dios era un Dios poderoso y que los había sacado de Egipto, le había abierto el mar rojo, le había dado pan del cielo, le había dado codornices, le había sacado donde no había agua, John, porque ahí no había agua, o sea, y le saca, porque primero bebieron aguas amargas, dice que también se molestaron mucho. Dios nos va a matar de sed, John, así decían. Pero ¿qué pasó? Hasta que la piedra brotó agua. Y ellos se dieron cuenta en un desierto, ¿verdad?, que es bien difícil encontrar agua. Así que yo me imagino, y ese soy yo pensando, que brotó toda esa agua. Y yo me imagino que una de las cosas que el rey de Amalek se dio cuenta de que había agua allí. Así que posiblemente los atacó por eso. Eso es yo acá sacando conclusiones. Porque riqueza en el desierto es el agua. Así que dice que ellos vencieron, pero fueron probados primero. ¿Por qué? Porque cuando llegaron a la guerra, yo me imagino que pensaron, Dios nos ayudó en todo este proceso, así que nos va a ayudar en esta prueba también, que es la guerra. Bien, vamos entonces a la parte de el... antes de eso, John, ¿nos puedes leer una porción del espíritu de profecía que hay ahí? Claro que sí. Y está en un folleto que se llama Reflejemos a Jesús y fue escrito el 5 de diciembre. Dice, en su misericordia, Dios no siempre nos coloca en los lugares más fáciles, pues si lo hiciera por nuestra autosuficiencia, olvidaríamos que el Señor es nuestro ayudador en tiempos de necesidad. Él permite los desengaños y las pruebas para que percibamos nuestra impotencia y aprendamos a pedir ayuda al Señor, como un niño que cuando está hambriento y sediento se dirige a su padre terrenal. Y así debemos ser, ¿verdad, yo? Cuando estemos en necesidad, cuando estemos en problemas. Mira, a veces buscamos hacer un montón de cosas y lo último que nos acordamos es de orar y pedirle a quién, a Dios,
que eso debería ser primero en enfermedad, en cualquier situación que estemos ocurriendo, aunque sea mentalmente. Señor, ayúdanos. Señor, por favor, en tu mano, ¿verdad? Pongo mi vida, dame dirección. Bien, vamos entonces. Hay un versículo que dice, clama a mí y yo Amén. te responderé. Entonces, clamemos como clamaron ellos antes de cruzar el Mar Rojo, pero no nos quitemos el enfoque. Clamar es una cosa y murmurar es otra cosa muy diferente que Dios no le gusta. Así que, mi querido hermano que me estás escuchando, es importante que sepas, ¿verdad?, de que somos cristianos, pero por ser cristianos no es que no vamos a ser probados. Cada uno de nosotros, hermano John Morales, yo, toda mi familia que está en la iglesia, ¿verdad?, todos vamos a ser, tú mismo vas a ser probado. Dios te va a probar. ¿Y qué pasa? Vas a pasar por el fuego y vas a ser purificado. ¿Por qué? Porque cuando tú pones el oro, ¿verdad?, a cierta temperatura, se convierte, ¿verdad?, en líquido, y todas esas impurezas, ¿verdad?, se van y las saca. Así mismito, nosotros cuando estamos pasando por la prueba, ¿verdad?, por la situación, ahí es que demostramos verdaderamente, ¿verdad?, en quién hemos creído, en quién ponemos nuestra vida. Bien, vamos entonces a la lección del martes, el gran conflicto en el desierto. Dice, ¿verdad?, que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Así que, hermano, este versículo habla, ¿verdad?, de cuando Jesús estuvo en el desierto, ¿verdad?, y fue tentado. Pero mucha gente dice como si el Espíritu Santo lo hubiera llevado para que el diablo lo tentara. No, y cuando uno ve, ¿verdad?, las diferentes traducciones y todo eso, sí, el Espíritu lo llevó al desierto, pero el que verdaderamente lo tentó fue el diablo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque dice la palabra que nadie es tentado por Dios. No digas eso. Uno no puede decir que Dios me tentó, ni nada de eso. Sí, Dios permite que tú pases por la prueba, por la situación, y demuestra su poder cuando te ayuda, ¿verdad?, en la situación que estés pasando. Así que vemos que Cristo, ¿verdad?, allá en el desierto estuvo expuesto, ¿verdad?, a la tentación. Dice, una cosa es ser tentado por nuestros malos deseos. Y ahí, yo sé que dice deseo, pero también puedo poner nuestras malas decisiones, porque a veces tomamos decisiones malísimas y cuando venimos a ver, y no estoy defendiendo al diablo, pero echamos la culpa rápido al diablo y esas decisiones las tomamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Sí, sabemos que todo el mal viene del enemigo, pero muchas de las cosas son culpa de nosotros porque tomamos decisiones que no debemos de hacer cuando Dios nos dice por medio de su palabra lo que tenemos que hacer. Y otra es ser colocados por Dios en un lugar o situación en la que permite que seamos tentados. ¿Te acuerdas cuando estudiamos la historia de José? Que por poco hasta lloramos aquí, ¿verdad? Dice que José tenía que pasar por todo eso para que todo un pueblo, el propósito fuera que fuera salvo, porque la simiente venía de ahí. Así que una cosa, ¿verdad?, es que tú tomes las decisiones o tus propios deseos, como dice ahí, para caer en el mal, en el pecado, en la tentación. Y otra cosa es que Dios, ¿verdad?, permita, ¿verdad?, que seamos tentados, ¿verdad? Así que Dios nos coloca en el crisol para purificarnos o quemarnos si cedemos a la tentación. En estas situaciones debemos aferrarnos a las promesas de Dios e imitar la forma en la que Jesús hizo frente a la tentación. Y eso es bien lindo, John, porque a veces comenzamos a buscar estrategias psicológicas o estrategias, ¿verdad?, de personas famosas para tratar de batallar en la vida espiritual y se nos olvida, ¿verdad?, que Dios nos ha dado el manual de instrucciones que es la palabra de Dios. Dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Así que es importante. Hay gente ahora mismo inventando cosas de que la Biblia hay que cambiarla, que eso no significa lo que dice ahí, y tratando de cambiar, ¿verdad?, muchas cosas que dicen en la palabra. Pero no, nuestro refugio tiene que ser en la palabra. Y como Cristo lo hizo, John, un escrito está. Así fue que combatió el enemigo a Satanás. Porque Satanás le citó también la Biblia, porque Satanás se la sabe también. Pero Dios también
Cristo se la citó. En estas situaciones debemos aferrarnos a las promesas de Dios, ¿verdad? E imitar la forma en la que Jesús hizo frente a la tentación. Dios nos ha dado muchas promesas en su palabra, John, para reclamarlas y pedirle al Señor, ¿verdad? Y si fallamos en la prueba, entonces debemos recordar que si caemos, tenemos un Salvador. Sí podemos estar en la prueba, John, y podemos hasta caer, pero no debemos quedar en el piso. Debemos de levantarnos, ¿verdad? Y agarrarnos de Cristo Jesús, de su brazo poderoso, para que Él nos dirija, ¿verdad? Y que cojamos y volvamos a tener dirección. ¿Algún comentario, John? Bueno, esto de que expuestos a la tentación y lo que estamos hablando ahora, de que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto está escrito en Mateo 4:1. Entonces, Cristo fue y se bautizó en el Jordán por Juan el Bautista. Recién allí él iba a comenzar su ministerio, pero antes de comenzar su ministerio, él tenía que haber sido probado por Dios, probado, no tentado. La tentación se la dio Satanás, que se disfraza como de un ángel de luz y viene al desierto y le dice: mira, si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús era un ser humano como tú y como yo, y llevaba 40 días y 40 noches sin comer. Imagínate, sin beber agua. Su cuerpo estaba desfallecido, pero su mente y su corazón estaban con Dios y con el Espíritu Santo, porque él estaba en oración y en ayuno. Entonces, cuando Jesús percibió que ese ángel de luz estaba hablando en contra de la palabra de Dios, ahí fue cuando él le puso un escrito está. Porque si realmente hubiera sido un ángel de Dios, no pone en duda de que él era el Hijo de Dios. Él viene y lo pone en duda. Si tú eres el Hijo de Dios, dile que estas piedras se conviertan en pan. Vuelvo a repetirlo, un ángel de Dios no le hubiera hablado así, porque el ángel de Dios sabe que él es el Hijo de Dios. ¿Comprende? Ahí fue cuando Cristo dijo: él está tratando de ponerme en duda de que yo soy el Hijo de Dios. Quiere decir que esto no es un ángel venido del Padre que me mandó. Este tiene que ser el enemigo, y por eso fue que pudo, con el Espíritu Santo y lleno del poder de Dios, pudo vencer a esas 3 tentaciones, Edwin, porque no fueron cualquier tentaciones. La segunda tentación, ¿cuál fue? Le mostró la gloria y la riqueza del mundo y le dijo, en otras palabras: mira, tú no tienes que sacrificar tu cuerpo y morir en la cruz del Calvario. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué? Porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. ¿Quién se lo entregó a él? Pues Adán. Cuando Adán pecó, Adán le entrega el principado a Satanás. Y ahora Satanás le está diciendo a Jesús: si tú te postras a mí, no tienes que morir en la cruz. Solamente póstrate ante de mí y yo te voy a dar la gloria del mundo. Y Jesús, como hombre, pudo ahí haber tambaleado un poco y decir: me voy a jodillar aquí rapidito, que el Padre no me está viendo. No, hubiera fracasado su ministerio y el mundo hubiera ido directo a la perdición. Eso ni pensarlo. Gracias a Dios, Edwin, de que Cristo venció esas tentaciones. Mira, yo escuchándote, ¿verdad? En la primera tentación que dice: convierte las piedras en pan. Y qué fácil, ¿verdad? Eso no es nada. Dios lo podía hacer, Jesús lo podía hacer. Eso era fácil para él. Pero ¿qué pasaba? Ahí, lamentablemente, podíamos nosotros, ¿verdad?, perder nuestra salvación. ¿Por qué? Porque dice que toda potestad era dada del Padre.
Jesús no usó nada para él, para su bienestar. Todo lo que su poder vino a través del Padre, porque nos estaba dando a nosotros ejemplo. Pero él lo podía utilizar, su poder él lo podía utilizar para él mismo, pero no lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando también habla la parte, ¿verdad? De todo esto te daré. Nos ponemos también en el caso de nosotros. De momento viene alguien, uno como cristiano empieza a ofrecernos dinero por un montón de cosas, fama y qué sé yo. Llega el momento, eso no es nada. Si ahora mismo hay mucha gente cristiana famosa y cuando vienes a ver, te pervierte porque dice que la raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Así que vemos, ¿verdad? Que también es la otra tentación. Mira, tírate, ¿verdad? Que a sus ángeles que, y eso está en la Biblia, le citó la Biblia. Así que vemos que cuando vemos cómo Satanás trabaja y trabajó con Cristo, también trabaja de esa manera con nosotros. Así que nosotros tenemos que coger el ejemplo de Cristo Jesús, cómo Él fue que afrontó, ¿verdad? Esas pruebas, porque como tú dices, no habían pasado 2 días, eran 40 días. Se habrá visto el sol, toda la cara toda demacrada, todo sin fuerza. Se le aparece ese ángel. Y acuérdate que él estaba a su parte humana. Y de momento con hambre, con sed. Y cuando uno a veces está cansado, le dicen, mira, no hagas más nada. Y uno deja de hacer porque ya no puede más nada. Quizás lo había hecho de una manera, ¿verdad? Para demostrar que uno podía. Pero alguien le dijo, mira, no hagas más nada, déjalo hasta ahí. No, Cristo siguió hasta el final, porque Él pensó en ustedes y en nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna. Edwin, el diablo le citó la Biblia, ¿no? Porque a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero nosotros tenemos que aprender que un texto fuera de contexto es un pretexto. Exacto. Y eso está pasando, John, hoy en día, cuando uno comienza a escuchar personas que quieren probar X cosas, se quedan ahí. Y la Biblia es completa y uno tiene que estudiarla completamente. Y la Biblia misma se explica sola, ¿me entiendes? Porque hay gente que comienza, no, esto es más o menos, pienso que es así o así. Y te hacen unas historias de un versículo. Cuando vienen a ver, sacan una doctrina de ahí. Pero no, la Biblia misma, ella es la que dice y se contesta, ¿verdad? Y cuando tú lo haces así, mira, no hay problema, porque el mismo que escribió toda la Biblia, en el sentido que le inspiró, fue Dios. Así que Él no se contradice. Hay gente que dice, se contradice por esto. No se, pero cuando tú lo estudias por completo, no hay contradicción. Aunque esas personas no se conocieron, muchos de ellos que ¿verdad? Escribieron, no se contradicen porque el mismo que inspiró es el que le dio, ¿verdad? El mensaje a ellos y no se contradice. Dios no cambia y no hay variación. Bien, John, vamos entonces a la del miércoles, a ver si tú no las puedes, ¿verdad? Comentar. Un legado que perdura. Un legado que perdura. El miércoles, fortalecer la fe. Ajá. Pues mira, en Primera de Pedro 1, 6 y 7, ¿qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Pero Pedro, apóstol de Jesucristo, le está escribiendo a mucha gente y le está explicando lo que estaba pasando él por dificultades y que a menudo se sentía muy solo. Escribió a los expatriados de la dispersión en el Ponto de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Primera de Pedro 1:1. Esta es la zona que conocemos hoy como Turquía Occidental. Pero unos versículos más adelante, Pedro expresa que sabe que están afligidos en diferentes pruebas. Para eso uno tiene que ¿qué es lo que tiene que hacer? Fortalecer la fe. Porque mira lo que dice Primera de Pedro 1:7. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces nosotros tenemos, Edwin, en otras palabras, tenemos que, como cristianos que somos,
tenemos que seguir creciendo. No nos podemos quedar estancados, como Pablo dice, que ustedes todavía están tomando leche, no, porque habían alguna gente en el tiempo de Pablo que Pablo le dijo, mira, tanto tiempo que ustedes están como cristianos, pero todavía son bebés, todavía están tomando leche, cuando debieran haber estado comiendo ya comida sólida. Y eso se llama el crecimiento espiritual. Pero para uno poder crecer espiritualmente, tú tienes que fortalecer tu fe. Y esa fe, cuando tú la fortaleces y la haces grande, esa fe es lo que va a lograr que tú puedas alcanzar la salvación. ¿Y cómo se fortalecen, verdad, la fe, verdad, en las pruebas? Pues dice, porque nos ayudan a mantener nuestra fe enfocada en la meta. Cuando nosotros pasamos por pruebas, parte de eso nos ayuda, ¿verdad? Porque también nos ayuda a confiar en Dios en cada paso que damos. Y porque permiten al Señor que nos limpie de todo lo que obstaculice el camino de nuestra fe. Así que cuando tú tienes prueba, ¿verdad? ¿Cómo se fortalece? Por medio de esas tres cosas que acabo de decir. Así que es importante. Posiblemente estés pasando una prueba de soledad. Posiblemente tu familia te abandonó. Posiblemente tu esposa o tu esposo te abandonó. Pero ¿sabes qué? No estás solo o no estás sola. Cristo está contigo. Y dice que mejores planes y mejor futuro el Señor te va a dar. Pero ¿qué tienes que hacer? Poner tu confianza en Cristo Jesús. Dice la lección última del jueves, el fuego de prueba. Dice que un joven al que llamamos Alex, ¿verdad? Dice que era un joven problemático, John. Estaba en las drogas, era violento, había caído en la cárcel, ¿verdad? Y llegó un momento dado que hasta robó y le robó a una persona. Y esa persona después le habló de Jesús y él comenzó a venir a los pies de Cristo. Dice que hasta se bautizó y se hizo miembro de la iglesia. Y al final sintió hasta un llamado para estudiar como pastor. Y dice que le iba muy bien y de momento las cosas comenzaron a cambiar. El dinero que tenía pues comenzó a escasear. Y hubieron personas cuando estaba estudiando como pastor que empezaron a murmurar cosas, y volvemos otra vez a lo del bochinche, John, a murmurar cosas, ¿verdad?, que no eran correctas sobre él. Y dice que poco a poco, ¿verdad?, él se fue desanimando hasta que llegó el momento que volvió hasta caer de nuevo en las drogas, John. Así que la lección nos lleva, ¿verdad?, a qué debemos decirle a una persona, ¿verdad?, que pase por un momento como ese, John. ¿Qué tú le dirías a una persona que esté pasando por eso? Que fue una persona que estuvo en la iglesia, ¿verdad?, pero volvió a caer. ¿Qué tú le dirías, John? Bueno, verdaderamente me cogiste de sorpresa con esta pregunta. Es una pregunta difícil de contestar porque también nosotros podemos caer en lo mismo. Muchos de nosotros, dice la palabra, mira que no caigas, porque a veces nos sentimos tan fortalecidos en las cosas del Señor y nosotros nos decimos mentalmente, no, yo no voy a volver al mundo, no, que yo no voy a cometer este tipo de pecado. Pero mira, llega el diablo que te está escuchando y te hace caer. Y cuando tú caes, tú otra vez analizas y dices, pero ¿en qué yo he caído? Así es el problema del pecado. Yo le diría a esta persona, mira, hagan lo que el pueblo de Israel hizo al principio. Cuando se encontró frente al mar rojo, ¿qué fue lo que hizo? Clamar a Dios. Clama a Dios que Él te va a responder. Ora a Dios. Cógete unos 7 días en oración y el último día haz un ayuno con oración por el problema que tú estás pasando y entrégale ese problema a Cristo y Cristo te lo va a resolver. Y también entonces hay otra pregunta que te puedo hacer. Una persona que verdaderamente no haya caído,
pero esté pasando por problemas, por pruebas, porque un ejemplo, vamos a ponerte Juan el Bautista. Él estaba diciendo la verdad, lo que estaba ocurriendo, fue preso y después le cortaron la cabeza y murió. O sea, ¿qué podemos decirle a estas personas que no es que están en pecado ni cayeron, pero están pasando por una situación, ¿verdad?, bien difícil, un divorcio, y posiblemente esa persona no hizo nada para ¿me entiendes lo que te quiero decir? O de momento un accidente, ocurrió algo, John. ¿Qué tú le puedes decir a una persona? Y ahora no estoy poniéndote como ahorita, lo del joven, ¿verdad? Que fue que pues estaba en la prueba, pero no pudo aguantar la prueba y cayó. En este caso es que estamos en la prueba pasando, ¿verdad?, el fuego, pero no hemos caído. ¿Qué tú le puedes decir a una persona como esa? Bueno, si una persona está en un sufrimiento porque ha llevado 30 años o 20 años de matrimonio y de repente está sola y está sufriendo, está en una desesperación, pero se mantiene en la iglesia y sigue buscando las cosas del Señor, yo lo que le puedo decir a esa señora, que la prueba no va a durar para siempre. La prueba Dios te la da por un pequeño tiempo para observarte si tú pasas la prueba o no. Así que agájate y dale gracias a Dios y agradécele a Dios que te está pasando eso, porque al final tú vas a ver la victoria en Cristo Jesús. Y dice en Hebreos, ¿verdad?, 10:35, así que no perdáis la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Así que vemos, ¿verdad?, que debemos echar mano de las promesas de Dios, confiando plenamente, ¿verdad?, en todo lo que en su palabra nos ha dejado escrito, ¿verdad? No te olvides de los mandamientos de Dios. Si me amáis, dice Cristo Jesús, guardad mis mandamientos. Fíate de Dios. Apártate del mal. Dios te ama. Busca a Dios de todo corazón. Todo te va a ayudar para bien. Como dice Romanos, ¿verdad? 8:28, ¿verdad? Dios te fortalecerá en tu debilidad. Así que es importante, ¿verdad?, darnos cuenta de que vamos a ser probados y Dios no nos va a desamparar. John, ¿nos puedes leer la última porción del espíritu de profecía que aparece ahí? Pues mira, está escrito en los lugares celestiales. Es una carta que fue escrita el 7 de septiembre. Y dice, no consideremos la prueba como algo extraño, sino como el medio por el cual somos purificados y fortalecidos. En la vida futura comprenderemos las cosas que aquí nos dejaron grandemente perplejos. Nos daremos cuenta de que poderoso ayudador tuvimos y como los ángeles de Dios fueron comisionados para guardarnos a medida que seguíamos el consejo de la palabra de Dios. Amén. Así que importante, cada uno de nosotros será probado. Lo más importante es afianzarnos, ¿verdad?, de la mano poderosa de Cristo Jesús y obedecer su palabra. John, las últimas palabras que ya nos vamos. Bueno, queridos hermanos, si ustedes quieren también tener algún comentario o poder hablar algo a nosotros, pues debajo del video están libres de hacer sus comentarios, de darle like o de suscribirse también al canal. Y no se pierdan el próximo video que se titula Ver el rostro del orfebre. Bien, y recordando nuestras redes sociales, usted busca en Facebook, YouTube, Noticiero Morales o pone delvalle.e y por ahí nos puede buscar y suscríbase a nuestros canales, dele like y también toque la campanita, ¿verdad? Para que usted, ¿verdad?, sepa los videos que vienen y usted suscrito. Así que este es otro, ¿verdad?, lección más desde Puerto Rico hacia Suiza.
y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.